Este video está presentado por Locasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Cree su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción. Hola y bienvenidos a nuestra sesión de 166 de Locasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Antonio Sierra de Madrid, en España. Antonio es director comercial en Alonso Vega Consultores Inmobiliarios, especializándose en el mercado de oficinas y grandes carteras de inversión. Con los valores que le transmitió su abuelo: honestidad, trabajo duro y sinceridad al dar la mano, Antonio aplica esa misma filosofía en cada negociación. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Hoy es festivo en Madrid, entonces aún más muchas gracias por darme pues unos 30 minutos para hablar contigo. ¿Por qué no te introduces a nuestra audiencia? Genial. Hola Michael. Bueno, lo primero agradecerte a ti el que hayas tenido el interés de contar conmigo en este podcast. He podido chequear algunos episodios anteriores y la verdad es que es una forma muy interesante de conocer varios sectores a lo largo del mundo, de cómo conectamos y es sorprendente la cantidad de profesionales que hay, ¿no? Que muchas veces aquí en España sí que nos sucede a veces que hay como muy mala fama asociada al sector inmobiliario, ¿no? Que es como gente que no trabaja, que te abren una puerta y no hacen mucho más. Bueno, me presento un poquito. Yo soy técnico de formación. Hice una carrera en España que es como una ingeniería civil a nivel Europa. He desarrollado parte de mi carrera profesional en obras, desde reformas de viviendas, locales comerciales, centros comerciales. Estuve una época trabajando en el Corte Inglés, que seguro bueno, que ahí sí que es un elemento, una empresa de referencia. Un poco desarrollando varias facetas: control de obra, control de presupuestos, certificaciones, documentación, etcétera. Y cuando nos llegó la pandemia del COVID del 2020, aquí en España se paralizó todo durante bastante tiempo. Y cuando estábamos saliendo pues, de la crisis de la construcción, pues nos llegó el parón del COVID, que fue bastante importante. Cuando salimos ahí me incorporo a Alonso Vega Consultores. Es una consultora que está especializada en el sector terciario, oficinas, locales, y que está orientado, bueno, fundamentalmente a alquiler y comercialización de activos tanto en alquiler como en venta de terceros, y fundamentalmente grandes carteras, ¿no? Aquí en España al menos hay un hecho curioso que no sé exactamente cómo se repetirá, por ejemplo, en Suiza o en Alemania, que en el residencial la estimación que hay es que el 95% de la cartera del sector residencial está en pequeños propietarios, ¿no? La persona que tiene una casa o dos o tres, y entre un 5 y un 7% está en grandes manos. Ahora está empezando a cambiar. Luego comentaremos un poquito por los nuevos modelos de residencial que están apareciendo y que se están estableciendo en España y fundamentalmente en Madrid. Y curiosamente el sector de las oficinas es al revés, es al contrario. El 95% de las carteras está en SOCIMIS, empresas cotizadas, grandes patrimonialistas, fondos de inversión, y un 5% aproximadamente se calcula que está en manos de particulares, ¿no? Esto lo que lleva es que un profesional que se dedica que es tenedor de edificios y que su negocio es obtener ganancias por los alquileres, busca enfrente un trabajo un poco más profesional, un profesional más formado, alguien que se muestre honesto y que haga un acompañamiento tanto al cliente propietario como al comprador o inquilino que vaya a tener, ¿no? Por ejemplo, de hecho, en España ni siquiera hay estadísticas de impagos en oficinas. O sea, sí que Ujú. hay una estadística de impagos en residencial, que aproximadamente estamos en una tasa entre un 8 y un 9%, pero en oficinas es tan residual que ni siquiera existe ese gráfico, ¿no? Ese porcentaje. Entonces, bueno, la verdad es que yo hasta que me incorporé a Alonso Vegan no había desarrollado como tal esta labor. Por suerte o por desgracia no hay muchas zonas en España en la que permita estar
100% especializado. Hay varias ciudades como son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y quizás Sevilla y alguna ciudad costera, pero en esas localidades los consultores inmobiliarios ya hacen un trabajo más global, ¿no? Nosotros nos permite estar mucho más centrado en trabajar con empresas, ¿no? Ya. Eh, ¿Cómo está ahora como el mercado de oficinas en Madrid por precio por metro cuadrado de pronto pues, las dos para comprar y también para alquilar? pues mira, Obviamente depende mucho del barrio, me imagino, y sí, también de de la calidad de la correcto. oficina y de los locales, pero de pronto como dándonos un poco una idea para que nos podamos imaginar un poco el mercado allí. Perfecto. Bueno, estamos viendo ahora mismo justo en lo que es todo el centro de la ciudad de Madrid. eh, Está habiendo de repente un cambio muy interesante. Están saliendo muchos edificios de oficinas que se están reconvirtiendo o bien a uso hotelero o bien a un modelo de living, que puede ser un living tradicional o un flex living, ¿no? Lo que llaman B2S, que es, o sea, o B2R, que es comprar para alquilar, ¿no? O construir construir para alquilar. Eso ha sacado a muchos edificios de oficinas. Por ejemplo, muy cerquita de la Puerta del Sol, que es el centro de Madrid, no sé si tienes la suerte de conocer Madrid, hay un área en la que entre el año pasado y este año se calcula que hay 35 proyectos de cambios de uso de edificios terciarios a hotelero o residencial. Eso ha hecho que al final esa zona que era tradicionalmente de oficinas esté trasladándose la demanda a otras zonas de Madrid. En cuanto a precios, cuando buscamos un edificio premium, por ejemplo, Eje Castellana es el eje fundamental de oficinas en Madrid, donde podemos tener casi, o te diría aproximadamente unos 2 millones de metros cuadrados de oficinas para usar, para utilizar. Y estaríamos hablando de rentas de unos entre 30 y 34 euros más gastos de comunidad, ¿no? Los gastos comunes, la luz, mantenimiento de baños, seguridad, conserjerías, etcétera, eso se tarifica aparte. Aquí al menos los grandes propietarios lo hacen así. Y podemos encontrar rentas entre los 30 y 34 euros podríamos tenerlo. Por ejemplo, el eje el nudo de las cuatro torres, que son los cuatro grandes rascacielos que hay como en el final del eje norte de la Castellana, las rentas están en 30 a 32 euros más gasto, ¿no? Dijéramos que son los edificios más modernos y que mayor calidad tienen. Aunque se ha visto, pues muchos grandes propietarios siguen invirtiendo todos los años una gran cantidad de dinero en la renovación de los edificios, ¿no? Al final, para obtener una buena renta y tener un buen inquilino, porque eso para muchos propietarios es muy importante, pues al final las rentas, tienes que mantener tus edificios al día, ¿no? Luego, si nos fuésemos de ese eje principal, empezamos a encontrar en Madrid varios parques empresariales, fundamentalmente, y ahí las rentas pueden estar rondando entre los 14 17 euros metro cuadrado, ¿no? A partir de ahí, si nos salimos a zonas exteriores, ya el anillo exterior de Madrid, como pueden ser ciudades limítrofes que son Alcobendas y San Sebastián de los Reyes o Las Rozas, donde físicamente además nosotros estamos, o el eje de la A2, de la carretera de Barcelona. Ahí las rentas están mucho más contenidas, están entre 8 y 10 euros. Hay muchas opciones de oficinas para empresas. La mayoría de los propietarios buscan inquilinos a largo plazo. La media de los contratos suele estar entre unos 4 años de duración y muchas veces vienen influenciados por los propios crecimientos de las empresas, ¿no? Mm, mm, Entonces, a grandes rasgos, si hiciéramos un mapa rápido de Madrid, pues tendríamos un poco esa fotografía. Un eje muy tensionado. De hecho, ahora mismo en el eje del Paseo de la Castellana está un 98% de ocupación de alquileres y el barrio Salamanca está súper tensionado. Hay mucho interés, mucha demanda y muy poca oferta, la verdad. Es sorprendente y hay oficinas que se tarda en alquilar 2 semanas. O sea, porque hay mucho interés y cuando aparece un activo que es interesante,
eh, pues la gente, vamos, las empresas lo tienen clarísimo. En cuanto a la compra, pues muchos compradores lo que hacen es que buscan una rentabilidad sobre ese precio de renta futura o de renta que van a obtener por sus activos. Pues entonces ahí podemos ir en zonas pues de los 1.500 2.000 euros metro cuadrado, a irte a zonas más tensionadas, Castellana, Barrio Salamanca, irte a 8.000 9.000 hasta incluso 10.000 euros metro cuadrado, ¿no? En compra. Es verdad Mm. que hay pocas opciones de compra en el eje de la Castellana. Hay mucho interés en comprar, pero muy poco interés en vender. Cuéntanos un poco sobre Alonso Vega Consultores. ¿Qué es como la diferencia entre el mercado? ¿Por qué debería seleccionar a ustedes entre otros consultores que también Pues, están en el mercado? pues mira, me encanta esta pregunta porque fíjate, nosotros, Alonso Vega, tiene un recorrido un poco diferente al resto de consultoras. Nosotros ofrecemos un servicio integral. Me voy a fijar sobre todo en las empresas que buscan alquilar espacios de trabajo. Ofrecemos un servicio integral, evidentemente estando fuera de las cuatro grandes consultoras en Madrid, ¿no? Que se focalizan mucho en clientes internacionales, en clientes corporativos. Nosotros le ofrecemos ese servicio corporativo premium, por decirlo así, a una empresa que busca una oficina de 300, 400, 500, 600 metros cuadrados, que no pueden obtener ese servicio que les dan las grandes por esa superficie y nosotros se lo damos. Y además hacemos el círculo completo, o sea, podemos acompañar al cliente en todas sus necesidades, desde localización del espacio, negociación del acuerdo del contrato, incluso la adecuación de la oficina. Hacemos proyecto de obra, hacemos la ejecución de la obra. Tenemos clientes hasta a los que les regamos las plantas 2 veces a la semana. O sea, hasta ese punto podemos llegar. Y eso para los propietarios es una gran ventaja porque tienen a un único interlocutor que saben que le da el servicio completo al inquilino y que los pasos que hay que dar pues son mucho más cortos, mucho más rápidos, ¿no? Al final eso genera una gran ventaja competitiva tanto para la empresa que se quiere cambiar, porque el negocio de las empresas no está en invertir el tiempo en buscar una oficina, hacer la obra, comprar el mobiliario, preocuparse por la red de datos, etcétera, etcétera, porque su negocio está en otra cosa, ¿no? Si es una consultora tecnológica, yo tengo que trabajar para mis clientes haciendo mi trabajo y ese ahorro en tiempo es muy interesante para ellos, ¿no? De hecho, a mí me encanta cuando tenemos la oportunidad de hacer ese círculo completo porque la relación que se establece con los clientes es increíble cómo cambia, ¿no? Cuando haces solo el trabajo específico de inmobiliario, de consultoría inmobiliaria, firmas el contrato y desapareces, pero cuando desarrollas la obra se generan relaciones a mucho más largo plazo, ¿no? Y es una grandísima ventaja. Ya llevas muchos años, como toda la carrera, que es enorme, has trabajado en el sector inmobiliario y me encanta porque deberías tener como pues, un conocimiento totalmente profundo y también holístico. Cuéntanos un poco de pronto como de la historia, cómo se ha cambiado el mercado, especialmente en Madrid, y también el futuro, de pronto, cómo que esperas durante los próximos 3, 5 años, tomando en cuenta teletrabajo, otras tendencias en el rubro de oficinas, de locales. Comparta con nosotros un poco tu idea, ahí tu opinión. Bueno, nosotros, yo me incorporé justo a este sector tan específico justo después de la pandemia, del COVID que nos paralizó. Y durante 1 o 2 años el sector estaba un poco como bloqueado con la inercia que tenían, ¿no? Había muchos contratos que venían de larga duración, las empresas por tendencia o por gusto no les gusta cambiarse, aunque hay varios parámetros que se modificaron de una manera integral pre-COVID y post-COVID, ¿no? Uno de los parámetros es dónde me ubico para que mis trabajadores quieran volver a la oficina. Si tú hablas la experiencia personal. Cuando hablas con el trabajador, prefiere tener 3 o 4 días de teletrabajo en su casa, habitualmente. Cuanto más teletrabajo en casa, mejor, en general. Pero cuando hablas con los gerentes, prefieren tener a la gente en la oficina. No por un tema de control,
sino por un tema de conciencia de compañía o de empresa, ¿no? Al final se han dado cuenta que cuando la gente trabaja en sus casas, por mucho que se vean por Zoom, o tengan reuniones y seas operativo, se va perdiendo la esencia de ese sentido de pertenencia a la empresa, que en España somos muy dados a tener esa sensación, ¿no? Mi trabajo, mi jefe, mi empresa, mis compañeros, ¿no? Cuando hablamos de es mi empresa, no es la empresa donde trabajo, ¿no? Podemos decir mi empresa, entonces nos da un sentido de pertenencia, que los gerentes lo que perciben es que cuando la gente teletrabaja mucho tiempo, se pierde un poco. Entonces, bueno, los gerentes sí que están buscando más esa parte, pero mucho más interesados en tener esa buena ubicación para sus trabajadores. Y sí que hay un paradigma que ha cambiado bastante en compañías que no son multinacionales, porque antes cuando uno llegaba a una oficina, estuviese como estuviese la oficina, la tirabas toda y adecuabas toda la oficina a tus necesidades, ¿no? Hacías una inversión en adecuar los espacios. Eso ha cambiado y ahora hay la mayoría de los gerentes asumen eso, no lo asumen tanto como una inversión, sino como lo sienten como un gasto. Entonces dicen, no, no quiero gastarme lo menos posible. Entonces buscan espacios que estén implantados, que tengan que gastarse la menos cantidad de dinero posible, porque no perciben el retorno al negocio que sentían antes, ¿no? Entonces, eso es un paradigma que está cambiando y hay muchos propietarios que están percibiendo esto y invierten de una manera distinta los esfuerzos en los contratos, en los acuerdos, etcétera, ¿no? Hay mucha más flexibilidad a la hora de obtener carencias para implantaciones, incluso propietarios que hacen implantaciones. Y de cara al futuro en Madrid, bueno, Madrid es una ciudad que en los últimos 25 años no ha parado de crecer. Esto es un hecho. La tendencia parecía que iba a dejar de crecer, pero no es así. Se están generando tres nuevos barrios proyectados en los próximos 5 años y continúa en un proceso de gentrificación, de ser un punto de recogida o de llegada de muchos turistas que están alejando a muchos sectores de oficinas del centro de la ciudad, ¿no? Entonces está un poco cambiando porque hay zonas que no se valoraban tanto como opciones para tener oficinas y, al contrario, pues están cambiando, se están regenerando completamente los espacios, los entornos de trabajo, restauración, ocio, etcétera, y se están convirtiendo en espacios mucho más agradables para trabajar, ¿no? Para que el trabajador tenga el foco en el trabajo y no se distraiga con los turistas, ¿no? Con la llegada de 200.000 personas diariamente a Madrid. Eh, Estamos ahí justo en un proceso en el que por fin, después de 25 años, se ha puesto en marcha un megaproyecto en la zona norte de Madrid. Lo llaman, bueno, tiene varios nombres, es Distrito Castellana Norte o Nueva Castellana, o para los madrileños ha sido la Operación Chamartín, que está justo al lado de uno de los mayores núcleos de estación de trenes de Madrid y de España. Y es un nuevo barrio en el que va a haber, hay proyectados varios edificios de más de 50 plantas, o sea, va a ser un nuevo centro financiero dentro de la ciudad. Probablemente nos costará algo más, serán como 8 o 10 años hasta que eso se vea finalmente hecho, pero va a volver a modificar y a girar un poco los espacios de trabajo a esa zona norte. Hay bancos y grandes promotoras y socimis que están en ese proyecto y van a ir enfocando a que el nuevo centro de financiero esté en esa zona, ¿no? Vamos a ver un poco ahí qué pasa y cómo se va desarrollando. Si yo sería como emprendedor y tengo como, no sé, 100 empleados en Madrid o en el área de Madrid, o de pronto como, no sé, en España, no debería ser como justamente enfocado uh, directamente en Madrid. ¿Qué me sugirieras a dónde voy? ¿Dónde son de pronto como los mercados, o ese mercado de pronto como para mí? No, bueno, interesante, atractivo en términos de presupuesto. También obtener, obviamente, empleados, digamos, jóvenes que no quieren, sabes, como vivir pues, en una área donde no hay nada. ¿Cómo lo podría manejar allí diciendo, listo?
yo soy un empleador atractivo, pero también por mis costos es accesible, es económico y puedo mantener un buen equilibrio. Pues mira, yo bajo mi punto de vista hay dos zonas en Madrid. Si quieres tener unas rentas contenidas y quieres quedarte en la ciudad de Madrid, yo haría dos recomendaciones. Hay una zona que la verdad es que ha tenido bastantes cambios de uso y se han generado cinco o seis espacios destinados a residencias de estudiantes, pero aún quedan cuatro o cinco edificios de oficinas bastante grandes, que va a ser el inicio de esa operación, esa nueva operación Chamartín. Con lo cual, si tú te quieres implantar ahora, estás en un núcleo buenísimo de comunicaciones, en unas rentas de 10, 11, 12 euros metro cuadrado, con todos los servicios para tus trabajadores y con muy buenos accesos tanto a la ciudad como a la estación de Chamartín, aeropuerto, etcétera. Esa es una zona que tiene un gran potencial, que está como a punto, está como dando el paso para poder explotar, pero bueno, aún quedan espacios y las rentas están contenidas y puede ser un punto para dentro de 4 o 5 años, cuando esos edificios ya estén hechos, están construidos, estés en una posición en el nuevo distrito financiero de Madrid. Y luego hay otra zona que que en Madrid se desarrolló un parque empresarial similar a uno que hay en Barcelona, que es el 22 Arroba. No sé si te puede sonar ese proyecto, que es una reconversión completa de un polígono industrial puro y duro en el que había mucho. De hecho, bueno, estuvo hace 50 años la fábrica de Vespa en España, o sea, eran industria pura y dura, había periódicos, había textiles, y se ha hecho una reconversión completa del parque empresarial. Te puedes encontrar edificios que tienen certificación LEED, certificación BREEAM. L'Oréal, por ejemplo, ha elegido esa zona para que sea su sede de negocio y se ha denominado Madbit, con lo cual, si estás en el sector tecnológico, yo probablemente sería mi primera recomendación. Hay cuatro proyectos de edificios destinados a ser data centers. Hay uno que va a tener 32.000 metros cuadrados, o sea, un hub de data center enorme. Y hay otros cuatro edificios en el parque empresarial destinados a ser un espacio para servidores. Esto, evidentemente, es un foco de atracción de talento para estas empresas que se están dedicados al sector tecnológico. Tienes una gran cantidad de fibra, no tienes ningún problema en cuanto a toda la alimentación de red de datos y de potencia eléctrica. Y yo te diría que con unas rentas muy contenidas sería el espacio ideal. A partir de ahí, evidentemente hay zonas que no siendo ese eje de Castellana con rentas más altas y que te pueden dar una mayor vistosidad si es o representatividad si es lo que necesitas, pues hay alguna zona que también podría estar bien. Pero bueno, dijéramos que como mejor oportunidad en Madrid sería este espacio. Luego tienes todos los servicios, hay espacios que hacen after work, que tienes supermercados, líneas de metro, tienes un parque enorme que es una antigua quinta que se denomina aquí, un parque de, no sé, 25.000 metros cuadrados para salir a pasear, y lo tienes al lado de la oficina y muy buenas conexiones con el aeropuerto, que eso creo que también es muy importante. Fuera de la hora punta, puedes estar en 12 o 14 minutos en la terminal del aeropuerto de Barajas, ¿no? Eso creo que es una ventaja súper competitiva del espacio. Esa sería mi primera recomendación. Más, Súper. por No, ejemplo, en esa zona conocemos a todos los propietarios de los edificios. O sea, cuando queda una oficina libre, sabemos la que queda, sabemos cómo está, sabemos las condiciones, sabemos las opciones de negociación que hay con la propiedad y podemos acompañar muy bien a esa tipología de empresas. muchas gracias por toda la información que nos compartiste. Aprendí mucho, sinceramente. Nos diste como una buena vista holística sobre el mercado de oficinas y locales en Madrid, también como historia, tendencias y también unos tips, unas ideas. La gente, si ahora pues obtenían un poco de curiosidad, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, nosotros tenemos presencia en Idealista, que es el portal inmobiliario que a nivel europeo te diría que es el mayor de todos. Y luego, evidentemente, nos podemos facilitar nuestros link a nuestra página web. Estamos intentando implementar un perfil en Instagram, aunque no es nuestro público tan objetivo.
y luego evidentemente correo electrónico, teléfono, como te decía, justo ha coincidido, no suele pasar, pero acabo de atender una llamada de Suiza, que tenemos una visita para mañana programada y estaba hoy pendiente del teléfono siendo festivo, porque bueno, cuando de vez en cuando, ¿no? Ojalá me pasara esto mucho más, pero cuando pasa esto, bueno, intentamos estar mucho más pendientes incluso de lo habitual para dar ese servicio, ¿no? Porque al final alguien que está en Suiza no tiene ni idea de que hoy es la festividad de Madrid, bueno, pasa una vez al año, pero bueno, pasa, ¿no? Justo te pasa en el mejor momento, ¿no? Un poco la ley de Murphy, ¿no? Y de repente si estás llamando a alguien que no te coge el teléfono, pues percibes que no te están dando el servicio que buscan, ¿no? Entonces intentamos en estos casos estar mucho más pendiente. Yo te pasaré nuestro link, nuestra web, mi teléfono, mi correo electrónico y hoy encantado de que lo compartas con toda tu audiencia. Súper. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un saludo y un abrazo a Madrid y estamos hablando y pues ojalá que aproveches el festivo un poco hoy. Sí, sí, hoy tengo planes. Hoy hay festivo y partido de fútbol y todo, nada, todo el día completo tenemos. Listo, Michael, oye, perfecto. muchas gracias. Hoy un saludo a toda tu audiencia y nada, hablamos, nos seguimos y compartimos de nuevo cuando quieras. Hagámoslo así entonces. Chao, chao. Chao, Buenas chao. tardes. Este video está presentado por Locasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Cree su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción.